ansiedad no debería de existir? ¿Riley tiene un clavo en el cerebro? A continuación te diremos todas las cosas que no tienen sentido en Intensamente 2. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. ¿No se conocían? En la escena en la que vemos cómo Riley se hace amiga de Grace y Bree, se puede notar que están en una clase que en realidad ya está avanzada, pues Grace está haciendo una especie de exposición sobre cuidar el planeta, algo que no se hace en un primer día de clases en realidad. Lo que no entiendo del todo es, si no es el primer día de clases, ¿por qué hasta este momento es que se presentan entre ellas? ¿Cómo es que no sabían sus nombres desde antes? Y bueno, tal vez podríamos decir que Riley era a la que no conocían porque viene de Minnesota, pero... ¿y Bree? Ella también llega a presentarse. Amnésicamente. Algo que nos muestran al inicio de la película es este nuevo aditamento que Alegría agregó al cuartel. Una tubería con la que puede deshacerse de los recuerdos que puede provocar en Riley algo de angustia, cometiendo nuevamente el mismo error que cometió en la primera entrega. ¿Que no aprendió nada de esa vivencia? ¿No se supone que la enseñanza de Intensamente 1 era precisamente que todas esas cosas, aunque puede que no siempre sean tan agradables de experimentar, son igual de importantes que las cosas que sí son agradables? Y en realidad Alegría no es el único problema aquí. Pareciera que todas las demás emociones también tienen amnesia, porque comienzan a felicitar a Alegría por, según sus palabras, preocuparse por Riley. Emociones inestables. En esta película, Riley entra en la pubertad. Esa pequeña niña que conocíamos ya ha crecido y con ello vienen muchos cambios tanto físicos como emocionales. Cambios inesperados y con los que es difícil lidiar. Tales como el hecho de que las emociones de Riley se manifiestan muy intensamente. Esto lo podemos ver cuando Riley explota frente a su mamá de una manera muy exagerada, así como cuando se pone a llorar por la culpa que siente por haber explotado o al decir que ya no debería ir al campamento porque apesta. Evidentemente, la consola es muy inestable en estos momentos y por lo tanto las emociones deciden utilizarla de lejitos y de la manera más cuidadosamente posible. Sin embargo, el funcionamiento de la consola es un tanto extraño. El palo está siendo sujetado por alegría, temor y furia, pero cuando logran presionar un botón, Riley reacciona con mucho enojo. Más que un sinsentido, podríamos decir que es una escena confusa porque ninguna emoción está tocando directamente la consola. Entonces, ¿por qué Riley reaccionaría de esa manera? Pero bueno, digamos que no es necesario que las emociones toquen los botones de manera directa para que esta funcione. Aún así, es curioso que Riley haya reaccionado con enojo cuando furia es la emoción que está más lejos de la consola a comparación de temor y alegría. ¿No debería haber sido esta última la emoción que Riley debió haber sentido entonces? Mamá exagerada. Al ver estas reacciones por parte de su hija, podemos ver cómo la furia de la mamá de Riley menciona que eso es lo que tendrán que soportar durante los próximos 10 años. Una completa exageración, considerando que Riley tiene 13 y la pubertad no termina hasta los 23. Además, lo que hace esto todavía más absurdo es que esta es la única ocasión en la que Riley reacciona de esta manera. Más adelante, cuando Tristeza toca la consola, luego de saber que las amigas de Riley no estarán con ella en la secundaria, se puede ver como ella apenas saca un par de lágrimas y listo. ¿Qué pasó con las emociones explosivas durante 10 años? Consola Bluetooth. El concepto de Intensamente es bastante interesante, pero a la vez muy complejo, y por lo tanto hay ocasiones en las que se pueden notar algunas inconsistencias en las cosas que nos plantean, como lo puede ser el uso de la consola y el actuar de Riley. ¿A qué nos referimos? Bueno, se supone que cuando cada emoción utiliza la consola, Riley actúa de una manera u otra. Si es tristeza quien la utiliza, entonces Riley llorará. Si es alegría, entonces se pondrá feliz. Con furia se enojará y así. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto se va completamente a la caca. Como está este asunto de la pubertad, las emociones deciden que se alejarán de la consola por un momento hasta que puedan manejar la situación. Pero a pesar de esto, podemos notar cómo Riley sigue demostrando emociones sin la necesidad de que la consola sea utilizada. Como cuando reacciona con alegría al ir de camino al campamento junto con sus amigas. Entonces, ¿la consola es necesaria o en realidad no tanto? Momento incómodo. Otra de las cosas que también ocurren dentro del carro de Riley es que se revela que sus amigas no irán a la misma secundaria que ella, pero esto no lo descubre porque se lo hayan dicho, sino que Desagrado se encarga de analizar las expresiones de Bree. Lo extraño de esto es que Desagrado se toma su tiempo para analizar esto, así como también lo hace la Desagrado de la mente de Bree para analizar las expresiones de Riley. Por este motivo, las tres chicas se quedan con la misma cara y sin decir nada durante un periodo de tiempo muy considerable, tomando en cuenta que estaban
estaban platicando. Y pues, ¿quién hace eso y no se siente extraño al respecto? Además de Grace, claro. Ídolo equivocado. Cuando Ansiedad llega al cuartel y se presenta, menciona que es súper fan de Alegría. Y no sé ustedes, pero ¿no creen que esto es algo un tanto extraño? Es decir, ¿no tendría más sentido que fuera fan de Temor? Y es que Temor y Ansiedad van muy de la mano, o por lo menos debería ser su fan en ese punto de la película, que es cuando ningún personaje ha aprendido la lección todavía. Es más, la misma Ansiedad explica cómo prácticamente es una especie de Temor 2.0, pues dice que mientras él cuida a Riley de lo que pasa en el presente, ella la cuida de lo que podría pasar en el futuro, como si fuera una especie de sucesora o estuviera continuando con su legado. Además, incluso podríamos decir que Alegría es todo lo contrario de Ansiedad, pues cuando más alegría podríamos llegar a sentir es cuando todo está bien, controlado, en calma, justamente sin preocupaciones. Mientras que lo que representa ansiedad es la inquietud, la incertidumbre, la incomodidad. Es una caricatura, mijo. Aquí nos vamos a poner innecesariamente quisquillosos, la verdad. Pero pues de eso se trata este tipo de videos, ¿no? Y es que en teoría, ansiedad, el personaje, no debería existir como tal. Ella se presenta como una emoción, pero en realidad la ansiedad es un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, según esta definición que encontramos, las emociones son las reacciones inmediatas, inconscientes e incontrolables que tenemos ante un estímulo. Y los sentimientos se generan a partir de ellas, cuando reflexionamos en base a la emoción y tomamos decisiones respecto a ello. Por ejemplo, al ver una araña reaccionamos con temor por la sorpresa. A partir de ahí llega la ansiedad que nos hace pensar, ¿y si me muerde? ¿Y si salta hacia mí? ¿Y si es venenosa? Y es entonces que decidimos huir o enfrentarla. Por lo tanto, la ansiedad se deriva del miedo. Así que si nos ponemos técnicos, el personaje de ansiedad no debería existir, ya que la ansiedad, en teoría, no es más que las cosas que Riley pensaría y haría bajo el control de temor. ¿A los niños les faltan emociones? A ver, las nuevas emociones que llegan al cuartel no llegan de la nada y porque sí. Su presencia se debe a que Riley ha llegado a la pubertad. Y pues sí, durante ese proceso experimentamos cambios en nuestro cuerpo. Pero en este caso, como que no tiene mucho sentido lo de las emociones nuevas. Es decir, ¿se supone que los niños no sienten vergüenza? ¿Que nunca han experimentado la envidia? ¿Que no se aburren? De hecho, momentos atrás, cuando están desechando recuerdos desagradables de Riley, mencionan uno en el que saluda a alguien pensando que la estaba saludando a ella cuando no era así, lo que a todos nos genera vergüenza. Y eso era un recuerdo de antes de que le llegara la pubertad. El peor castigo. Cuando Riley y sus amigas están en el campamento, comienzan a actuar de una manera muy infantil, por decirlo de alguna manera, debido a la emoción. Esto provoca que la entrenadora se enoje y les quita los celulares a todas hasta que el campamento termine. Es decir, todo el fin de semana. Esto provoca que todas las demás jugadoras se molesten por obvias razones. Pero esto no es lo único que sucede, pues más adelante Riley vuelve a hacer algo que molesta a la entrenadora y ahora el castigo que les pone es entrenar. Y sí, nuevamente todas las jugadoras se molestan con ella. A ver. Para empezar, ¿por qué el mejor castigo que se le pudo ocurrir a la entrenadora fue entrenar? Y peor aún, ¿por qué cacas se enojan de que las pongan a entrenar si se supone que fueron al campamento de hockey para entrenar? Riley, deja de meterte cosas en tus oídos. Ok, ¿de dónde se supone que sacaron un frasco y un clavo gigante? ¿Riley tiene un clavo adentro de la cabeza? ¿No se supone que este era un video de cosas sin sentidos y no de datos perturbadores? Ley cuestionable. Dejando de lado el misterio del frasco y el clavo en la cabeza de Riley, luego de ser capturadas, las emociones son encerradas por la policía en la bóveda, presuntamente por orden de ansiedad, pues no se ve en pantalla ni se menciona que ella haya pedido que los encerraran, pero es lo que se da a entender por la situación. La cosa aquí es que es bastante raro cómo la policía hace esto sin dudar ni un momento del por qué están encerrando a estos personajes. ¿Por qué seguirían las órdenes de ansiedad como si nada? Más cuando lo que están haciendo es encerrando a los encargados de manejar la consola de la mente de Riley. ¿No les alarma ni un poco que están privando a Riley de, no sé, sentir alegría? Esta corrupción ya llegó demasiado lejos. ¡Pinche gobierno puto! Bolsy, aléjate de mis niños. Afortunadamente para las emociones, dentro de la bóveda conocen a Bolsy, una bolsa que lleva en su interior todo tipo de objetos que pueden ser de utilidad en cualquier ocasión. Algo así como la mochila de Dora. ¡Delicioso! Con su ayuda, logran salir del lugar utilizando la dinamita que Bolsy llevaba en su interior. Ok, solo dos duditas. 1. ¿Por qué a ninguno de los demás personajes que estuvieron encerrados por ahí quién sabe cuánto tiempo nunca se les ocurrió hacer eso? Y 2. ¿Por qué cacas un personaje de una caricatura preescolar lleva dinamita consigo?
los despertó en vano. Luego de que Ansiedad se deshiciera de las demás emociones, hace todo un plan para hacer que Riley tenga un buen futuro en la secundaria, lo que implica que ella tiene que tomar el control de la consola por completo, pues de otra manera, el plan no podrá salir a la perfección. Uno de los pasos a seguir en su plan es hacer que Riley se despierte más temprano de lo habitual para ir a entrenar a la pista por su cuenta, para así ser una mejor jugadora. Ahora, si Ansiedad debe tener el control total de todo, ¿alguien me puede explicar para qué despertó tan temprano a las demás emociones si ellas no harían nada? ¿Cómo pedirán comida? Luego de terminar el entrenamiento del día, parece que el plan de Ansiedad va muy bien, pues Val decide invitar a Riley a pedir comida y juntarse con sus amigas en la noche. Todo bien hasta aquí, pero ¿cómo se supone que pedirán de comer si la entrenadora no les regresará sus celulares hasta que termine el campamento? De un segundo a otro. Regresando con Alegría y compañía, hay una parte en la que luego de varios intentos por llegar a donde se encuentra el sentido de identidad de Riley, furia, temor y desagrado se encuentran fastidiados de la situación y el que no puedan hacer nada, aceptando así la derrota y optando por rendirse de una vez por todas. Esto hace explotar Alegría, y es debido a esto que ahora las emociones la alientan a levantarse y no rendirse, diciendo que deben seguir adelante. ¿Neta así de rápido se arregló esto? ¿Un segundo bastó para que pasaran de pensar de una forma para ahora pensar todo lo contrario? Bueno ya, a mimir, ¿no les ha pasado que hay veces en las que no pueden dormir porque no pueden hacer que su mente deje de pensar? Como quisiéramos tener un botón de apagado que detenga esos pensamientos para poder descansar, ¿verdad? Pues para Riley parece que es una realidad. Y es que Ansiedad llena de proyecciones la cabeza de Riley y no la deja dormir. Sin embargo, Alegría llega al rescate y hace que las proyecciones se detengan para llenar a Riley de pensamientos que le ayuden a relajarse y poder dormir. Y sí, así de fácil y sencillo es que se olvida de sus preocupaciones y se dispone a descansar. Creo que está de más decir que esto es ni siquiera un poco parecido a la realidad. Si tienes este tipo de problemas en la vida real, te deseo mucha suerte, pues lo más probable es que tengas que aguantar un buen rato con esto hasta que te puedas quedar dormido. Hay que limpiarse los oídos más seguido. En un punto de la película, Tristeza se separa de las demás emociones para infiltrarse en el cuartel y más adelante poder traerlos de regreso, por lo que se la pasa gran parte de la película escondida. Sin embargo, Vergüenza la encuentra, pero afortunadamente le ayuda a no ser descubierta. Al saber que tiene un aliado, Tristeza trata de llamarlo para que le ayude en otra cosa. Es aquí donde se encuentra lo absurdo de la situación. Y es que no entiendo cómo es que Vergüenza es capaz de escucharla, pero ninguna de las demás emociones lo hace a pesar de que están al lado de él. Ojalá fuera así de sencillo. Pasando al clímax de la película, cuando Riley tiene su ataque de ansiedad, podemos ver cómo la presión es tan grande que se le hace difícil respirar, su corazón comienza a palpitar muy rápido y nadie puede tomar el control de la consola para detener lo que está sucediendo. Afortunadamente para Riley, esto solo dura un par de minutos y al final logra calmarse, soltar todo lo que la estaba poniendo en ese estado y finalmente puede disfrutar del partido de hockey. Un muy lindo final feliz, ¿verdad? Pues ojalá así fuera en la vida real, porque lo que se ve en esa escena está muy alejado de la realidad. Un ataque de ansiedad no se va así de fácil, y mucho menos si no tienes algo o alguien que te pueda ayudar a regularte, especialmente cuando es la primera vez que experimentas uno. No decimos que sea algo imposible. Claro que podemos llegar a ser capaces de lidiar con estas cosas e incluso hay técnicas que facilitan esto, pero en este caso, creo que habría sido más acertado si ese ataque se hubiera apaciguado con ayuda de sus amigas, por ejemplo, ya que este fue el primer ataque de ansiedad de Riley, que gracias a palabras de ellas, Alegría se diera cuenta de la importancia de todo lo que representa Riley y que por eso decidiera hacer lo que la terminó tranquilizando en la película. Bolsy, parpadea 3 veces si estás en peligro. No hay mucho que explicar aquí. ¿Por qué cacas Bolsy está tan feliz de estar con Furia luego de que le haya metido a la fuerza todo el brazo en la boca? Ahora que lo digo en voz alta, creo que mejor no hay que pensar en eso.